Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José María Salde. Muchas gracias por seguirnos. Para mí es un honor el día de hoy tener a un distinguido académico, abogado, analista político, filósofo, historiador y amigo y maestro. Estoy con el doctor Luis María Bandieri. El doctor Bandieri ha sido mi profesor en el doctorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina. Eh, yo tengo una deuda muy grande con dos distinguidos profesores de la universidad, entre otros, pero sobre todo con dos, con el doctor Jorge Portela, como un amigo, con el doctor Bandieri, a quien le tengo un gran aprecio, y indudablemente con el doctor Luis María Bandieri. Si yo me animé a meterme en esta área tan compleja del análisis político, fue indudablemente por las lecturas que hice más joven de los prólogos del doctor Bandieri a las obras de Carl Schmitt, editadas por la editorial Struja, y también por la propia obra del doctor Bandieri. Yo lo considero un referente, lo considero una de las personas más inteligentes y lúcidas que he conocido, ¿no? Doctor, como usted debe saber, yo no soy una persona que reparte eh, digamos, cariños de manera gratuita. Yo soy una persona muy honesta en mis afectos. Pero tenía que hacer esta introducción porque usted se lo merece. Tiene todo mi respeto, mi afecto, mi consideración y mi admiración, por sobre todo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y además, este respeto y consideración es mutuo, José. Doctor, para mí es nuevamente un placer poder conversar con usted, habernos cedido estos minutos. Usted es una persona muy ocupada. Pero me parece que en un momento tan complejo donde la situación es tan difícil, tan confusa, un análisis lúcido es necesario. Sobre todo cuando se tratan de cuestiones internacionales, donde, digamos, hay intereses geopolíticos. Eh, Usted creo que nos puede ayudar mucho a esclarecer algunos temas que actualmente están en vigencia dentro de la discusión pública. Yo quería empezar tocando un poco la situación en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania. Un ex canciller peruano, el doctor Joselo García Belaúnde, que fue ministro de Alan García en el segundo gobierno, comentó en una entrevista que yo le hice que, digamos, la guerra entre Ucrania y Rusia iba a ser para Europa un reto. O Europa a partir de esto se fortalecía como unidad o eclosionaba. Eso como una de las tantas consecuencias de esta guerra. Evidentemente, la guerra ha tenido una dimensión mucho más global. Ha aumentado el precio internacional de algunas materias primas, etcétera, etcétera. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a elementos que tal vez no conocemos, y vinculados a una aproximación que usted la tiene, que es una aproximación, digamos, desde la denominada teología política, ¿no? O desde el realismo político, ¿no? ¿Cómo usted considera esta guerra bajo lo que sucede en este momento? Además, como le comentaba al inicio de la entrevista, hay una acusación, una denuncia que se ha presentado contra el señor Putin ante la Corte Penal Internacional, que le pone un poco más de sazón a este conflicto, que ya preocupa, ¿no? Ya preocupa porque indudablemente tiene efectos globales importantes. Bueno, hablábamos en los momentos previos al lanzamiento de esta entrevista de la, digamos, una pretensión globalista que eh, surge luego del derrumbe, de la implosión de la Unión Soviética, en que parecía que podía, digamos, irse hacia un mundo unipolar, es decir, un universo político donde bajo la hegemonía
de Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea, de Europa Occidental. Sin embargo, los procesos de globalización tecnológica financiera y mundialización política, también como les decía antes, tanto tienden a unificar como a producir fragmentaciones. Y la fragmentación que se está produciendo en el mundo, es decir, ese nuevo nomos planetario, esa nueva configuración de los espacios políticos del mundo, dentro de ese esquema hay que ubicar primero Rusia. Rusia, evidentemente, Putin realizó a partir del experimento de Boris Yeltsin, donde Rusia se fragmenta y prácticamente en algún momento queda prisionera de capos mafias que son, la mafia parecía lo único organizado, los grupos mafiosos lo único organizado en Rusia. Evidentemente, él tiene ahí hace un esfuerzo, termina brutalmente la guerra interna en Chechenia, en la región del Cáucaso, y renueva, digamos, hay como un llamamiento al espíritu profundo de los rusos. Ahora, ahí tenía un problema, porque, por un lado, él apela a la tradición rusa, está unida al zarismo, está unida al clásico imperio ruso, y por otro lado, la bandera que levantaba, la bandera patriótica, era la de la guerra patriótica, es decir, la guerra que se había sostenido no solo contra los alemanes, contra una coalición europea, en realidad, que había marchado contra Rusia y que, digamos, cae, digamos, es derrotada después en el desastre de Stalingrado. Entonces, por un lado, tenía que eh, levantar la tradición de una Rusia presoviética. Y por otro lado, tenía que levantar algo también de la tradición soviética. Él dijo algo así como que quien en este momento, digamos, quisiera volver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaría loco, pero que no ignora cómo era la cosa cuando la República Socialista Soviética también está. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Él tenía que conciliar dos cosas, tenía que conciliar a la familia al zar y a su familia fusilado con los fusiladores. Un trabajo bastante duro, que creo que él hizo bastante inteligentemente y que se puede encontrar además ese trabajo, se puede ver un poco en la misma obra de Alexander Dugin. Pero eh, ahí, digamos, quedó digamos, una unión que él había hecho que tenía, digamos, algunos puntos flojos. ¿Y qué pasó? Rusia siempre ha mirado a Europa, siempre. Toda su historia, vamos a La Guerra y la Paz de Tolstoy. ¿Y cómo es la cosa? ¿Qué es lo que nos está diciendo Tolstoy? Nosotros, nuestra aristocracia, nuestra nobleza, los hombres inteligentes de Rusia han mirado a Europa y han querido mostrarse como europeos, pero cuando nos queremos mostrar como europeos, los europeos nos desprecian y nos tratan como bárbaros. Entonces, volvemos sobre nosotros mismos. Así Tolstoy convirtiéndose en una especie de apóstol de los mujiks y disfrazándose de mujik, etcétera, etcétera. Es difícil. Yo los quiero, pero a mí no me quieren, y si no me quieren, entonces yo tampoco los quiero a ellos. Pero en la identidad rusa, digamos, hay también elementos asiáticos.
sea, digamos, Desde pueden, luego, desde luego, viven en Europa. desde Sí. luego, sobre todo el Imperio Mogol. El Ujú. Imperio Mogol de Gengis Khan es el que en realidad organiza lo que eran, vamos a decir, las feudalidades rusas. Pero, eh, pero siempre la aspiración fue Europa, Pedro el Grande, San Petersburgo. Ser parte de Europa, tener una posición hegemónica frente a Europa, ser un primus inter pares. ¿Qué quiere históricamente Rusia de Bueno, Europa? vamos más atrás vamos más atrás, vamos digamos, no más atrás, pero digamos, vamos al zar Alejandro, vamos a la derrota de Napoleón. Bueno, Napoleón tiene que retirarse eh, tomando, Napoleón con el zar en esa barca, qué sé yo, llegando a ciertos acuerdos. eh, perfecto. Después, no me Pero, acuerdo cuál fue la batalla. pero Eh, el zar Alejandro, que Borodino antes, puede ser, no me acuerdo. claro, que antes, sí, sí, O pero antes, Leipzig, no me acuerdo. antes había, digamos, se había entendido con Napoleón Alejandro, pero luego Napoleón me invade y Alejandro se convierte quiere convertirse en una figura europea, porque se confunden dos cosas, el Congreso de Viena, manejado por Metternich, con la Santa Alianza, la idea de la Santa Alianza, esa idea teológico-política de la Santa Alianza, es una idea fundamentalmente planteada por Alejandro. Esto también después eh, se diluye. Eh, Rusia tiene desde luego, el fondo turcomano, mogol, pero Rusia viene del Imperio Bizantino. Se considera tercera Roma a partir del Imperio Bizantino. Toma del Imperio Bizantino el culto el culto cristiano oriental. Esa es, digamos, la base. Tomemos a Solzhenitsyn, tomemos bueno, ahí está la base, esa idea de la tercera Roma. La tercera Roma, ¿dónde apunta? Apunta a Europa. Y que es la misma, Ahora, y que es perdón, la misma visión, es la misma visión, digamos, eh, teológica que tiene también Estados Unidos, digamos. Tienen lógico, es equivalente al destino manifiesto norteamericano, no, la aspiración bueno, a ser la tercera Roma. la idea de un gran imperio, si ustedes toman, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, si se toma el Federalista, ¿no? Una colección de artículos periodísticos destinados a la ratificación del producto de la Constitución de Filadelfia, el primero, de Alexander Hamilton, está hablando, dice, somos un imperio. Habla, la palabra que utiliza es imperio. Es decir, esta conciencia existe en los Estados Unidos y de un destino manifiesto y también existe un destino manifiesto para Rusia como lo existe para China. Las, en general, las ideas imperiales, las ideas de los grandes espacios, digamos, hay un elemento mítico muy fuerte. El mito mueve, el mito es movilizador. La parte argumentativa, las cifras de Producto Bruto, está muy bien, pero nadie muere por eso. Como esto decía Schumpeter, ¿no? Se muere por el Santo Graal, no por la Bolsa de Comercio. Ahora, el asunto, entonces, es esta carga. Perdón, gran mensaje para Perú. ¿Ah? Acaba de hacer un gran mensaje para Perú, porque nadie va a enfrentar a las huestes bolivianas de Evo Morales por un punto del PBI. Definitivamente. No, lo digo muy en serio. Sí, O sea, claro, es una visión muy lúcida. claro. Bueno, entonces, esa tarea es una tarea titánica la que realizó Putin. Ahora, ¿qué pasa? Mientras tanto, los Estados Unidos, bueno, en algún momento hasta los rusos aparecían como simpáticos, había películas, todo era de
Rusia con amor, que, bueno, y todo era muy lindo. Dejaron de ser los malos de la película para que puesto le pasó a los serbios, a los narcos latinoamericanos, etcétera, ¿no? Los sucios, feos y malos. Y de repente, ¿qué pasó? Eh, los intereses estratégicos de los Estados Unidos se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. O sea, no, Europa no puede entrar en América. América para los No, americanos. América sí puede entrar en Europa. Lo hace, lo desembarca en 1917, en la Primera Guerra, y no se fue nunca más. Y entonces, lo que los intereses norteamericanos de la geopolítica norteamericana es dominar lo que llaman el heartland, el corazón de la Tierra. Y el corazón de la Tierra apunta para ese lado, donde está Ucrania. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La OTAN empieza a desarrollar, evidentemente, una especie de cordón ofensivo, sostenido también por algo, que son los países que se han liberado del yugo soviético. Y sobre todo, aquellos liberados del yugo soviético y tienen la lengua eslava. Entonces tenemos ahí a los polacos, tenemos a los checos, y ellos dicen, sí, nosotros somos eslavos, pero cuando saben que cuando los rusos hablan de un mundo eslavo, están diciendo, eso quiere decir un mundo ruso. Eso lo tienen muy presente. Entonces, por eso los países bálticos, los pequeños países bálticos, Estonia, Lituania, que dicen, bueno, estos tipos, Finlandia, esta gente puede querer volver, los tenemos ahí, los tenemos en la frontera. Rusia, la Federación Rusa, que digamos sucede a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa Federación Rusa tiene, digamos, se mueve difícilmente como federación. Una federación es una sociedad de socios desigualmente dotados desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, pero donde se trata de mantener las individualidades y donde siempre hay un hegemón, hay un centro más o menos hegemónico. Pero eh, el primer conflicto que tuvo Putin fue con Georgia, con una provincia que Georgia dice es nuestra, y los rusos fueron con su ejército, ahí llegaron, pero no entraron. Les dieron una lección, pero sin entrar. Y luego está, digamos, está ya lo que se llama todas las revoluciones naranja en Europa, sobre todo en Europa Oriental, y sobre todo en, Eura, Eurasia. sí, pero en Ucrania con la plaza de Maidán. Se voltea un gobierno que era prorruso y Ucrania significa límite. Y Ucrania tiene, evidentemente, un sector occidental que es predominantemente, se siente incluido en Europa, es proeuropeo, exalta la identidad ucraniana, recuerda el holodomor staliniano cuando los mataron millones de hambre. Y por otro lado, hay otra parte del Donbass donde se habla la lengua rusa. Por ejemplo, eh, Doctor, ¿y esto tiene que ver con las discusiones que se dieron en Ucrania de si iban o no a integrar la Unión Europea, que fue, digamos, uno de los motivos sí, militares y geopolíticos por lo cual Putin está claro, bueno, pero invadiendo? Putin, lo que pasa es que Putin, digamos, en términos imperiales dice, mi zona de influencia es Ucrania y no me la pueden tocar. El problema es, digamos, en este tablero político,
las razones de Putin en ese sentido no son las razones de un loco. Aparecen siempre los expertos que dicen, vimos que se le movía la mano o que movía la cabeza, estaba mal. Bueno, todos estos cuentos los han hecho de un lado u otro de todo el mundo. Pero no es un loco, pero tal vez, el movimiento realizado sobre Ucrania en un primer momento fue un movimiento erróneo. Además, para poder movilizar, acudió a la guerra patriótica. La guerra patriótica, ahí están los nazis. Los nazis están en Ucrania. Estos, estos que habían colaborado con los nazis cuando la invasión a Rusia. Cosa que incluso puede hasta matizarse, porque el gran líder de ese momento ucraniano, que es Stepan Bandera, sí, efectivamente, él apoya la intervención alemana porque le permite sacarse a los soviéticos de encima. Pero luego los alemanes, con una estupidez muy grande que tuvieron en toda esa campaña, lo metieron 2 años en un campo de concentración, cosa que tampoco me lo dice del otro lado. Entonces, bueno, esta, O sea, digamos, básicamente los está acusando de colaboracionistas, digamos, claro, de haber dijo, sido esta es una una guerra república de contra los Vichy. nazis. Voltemos a los nazis de Ucrania. Y Ujú. en una primera acción que pareció una blitz que hacía desaparecer Ucrania. Esta había empezado en el 2014 la lucha en el Donbass contra los separatistas del Donbass. Y evidentemente una lucha muy dura de ambas partes, con crueldad de ambas partes, muy cruel de ambas partes, con apoyo ruso los que estaban en Donbass, y era lógico que Rusia, digamos, protegiera a los insurgentes rusófonos, pero esto, la invasión de Ucrania, cuando lo que se hace, digamos, el primer mensaje es que el ejército tome el poder, que el ejército ucraniano tome el poder y voltee a este gobierno títere de este actor que está ahí, que qué sé yo, o la inteligencia rusa falló, no sé, no tengo ninguna, pero evidentemente algo fracasó. Era un intento de cambio de régimen, regime change, que es el que los norteamericanos se especializaron y en el que se especializaron en fracasar también. Y creo que la guerra, si, no sé hasta qué punto había un patriotismo ucraniano, pero creo que la guerra lo creó definitivamente, como lo crea toda guerra. Porque una guerra que ya se ha alargado más de un año, que ha producido traslados de población brutal y todo, sin embargo, continúa. Y Se está volviendo el Vietnam, digamos, de Rusia. claro, además, Y luego va a venir la discusión de cómo salir con honor, que era el gran problema de Estados Unidos, ¿no? de acá es también cómo salir con honor. Desde luego, esto ha conducido, y ya lo anunciaba un poco Dugin en algunos escritos, a que Rusia reconsiderara su origen mogol y turcomano y dijeran, bueno, si Europa no nos quiere, entonces nos volveremos euroasiáticos, miraremos para el otro lado. Y lo miran allí, que nos está esperando con los brazos abiertos, con una advertencia les hace. No, el asunto de la soberanía no hay que pasarlos por encima. Y no tienen que reconocer a repúblicas dentro de un Estado soberano. ¿Y por qué lo dicen los chinos? A ver, ¿quiénes reconocen a Taiwán? Y nosotros decimos es nuestro territorio. Los argentinos decimos, ¿quiénes reconocen a las Falklands? La Al isla Falklands. de Falklands. Bueno, ¿quién? Bueno, esto los chinos lo tienen muy en claro. Y los argentinos realmente diplomáticamente no tenemos ninguna actitud, por suerte, pero si tuviéramos alguna, por lo menos alguna reserva sobre ese aspecto, tenemos que... Okay. Claro, está haciendo lo mismo
que hizo la OTAN en Kosovo, que actualmente sigue teniendo problemas con Serbia, ¿no es cierto? Es decir, inventar una república. Lo que quiero decir con todo esto es que Putin, que tenía una gran figura dentro de esos, digamos, los países que Polonia, Hungría, etcétera, podía, digamos, incluso esa política tradicionalista, antiposmoderna, etcétera, de Putin, de la defensa de la familia, estar contra el aborto. El aborto sigue siendo un problema muy grande en Rusia, heredado de las épocas soviéticas. Rusia es Los, un país, los temas vinculados a la población LGTB, digamos, pero además sí. Rusia es un país con población en descenso, lo que le estaba ocurriendo también a China. Pero lo que pasa es que si yo me voy al Asia, si Rusia va al Asia, 140 millones de rusos y 1.400 millones que miran así y tienen 1.400 millones de chinos abajo, a mí me parece que no es un cálculo muy bueno. Europa necesita a Rusia, una Europa que quiera ser Europa, no lo que es hoy esta Unión Europea, que está, digamos, a la saga de la política de los Estados Unidos. Pero la estrategia, por ejemplo, que implementa la Unión Europea con respecto al desabastecimiento del gas ruso, no generó de alguna manera, igual para el tema de la pandemia, las medidas que se adoptaron como bloque, ¿no terminan fortaleciendo un poco la magullada, la golpeada Unión Europea? Sobre todo por el golpe muy duro que recibió con el Brexit, ¿no? Bueno, de algún modo le insufló un poco de aire a la Unión Europea, pero a la vez las sanciones económicas crean un problema a la propia Unión Europea porque no tampoco la pueden mantener mucho tiempo. Tampoco mucho tiempo pueden ser los grandes proveedores de Ucrania. Que hay otro punto ahí, la soberanía territorial. ¿Cómo puede mantener un país que está al borde de un imperio su soberanía territorial si me apoya de afuera? Si me apoya la OTAN, yo puedo tratar de mojarle la oreja a los rusos, si no, es algo que tenemos que aprender nosotros desde nuestros países, desde nuestra ecúmene sudamericana, hispanoamericana. La frontera, si Ucrania vence, la frontera entre Europa y vence y evidentemente se hace parte, digamos, de Europa propiamente, porque entiendo que va a buscar aliados, no creo que sea un estado paria excluido del mundo, ¿no? Eh, ya no sería un estado tapón. ¿Cuál sería el estado que va a colindar con Rusia? Sería Bueno, ahí está Polonia. El papel de los polacos fíjate que le entregan los MiG-29, se sacan los MiG-29 de encima, pero se los entregan a los ucranianos. Si les entregan tanques, si les entregan aviones de guerra, son actos bélicos. Bah, pero los polacos lo hacen pensando en ellos, porque claro, sí, resulta que la esfera de influencia, bueno, mi esfera de influencia, como diría Putin, es Ucrania tiene que estar dentro de mi esfera de influencia, porque es mi seguridad. Ahora, pero voy a tirar un poco más la seguridad y voy a llegar al Vístula y voy a llegar un poquito más. Es decir, el límite, no hay una raya que se pueda, que sea, Rusia no, es que Rusia no tiene límites, ese es el tema. Rusia no tiene límites. Lo que pasa es que los imperios, en general, han tenido el problema de ponerse un límite. Los romanos lo tuvieron con los partos. Eh, es decir, hay un lugar donde la lucha es de que se avanza, se retrocede, siempre se está ahí, es el limes, el límite imperial. Y bueno, ¿quién, ¿quién marca el límite? Y la OTAN, ¿qué hace el Atlántico Norte en Ucrania? ¿Me pueden decir? ¿Dónde está el Atlántico? Bueno, no, porque si me dijera los bálticos, bueno, sí, tienen más, pero los ucranianos saben al Mar Negro. Doctor, Eh, entonces, el problema de Ucrania, digamos, tiene que ver con la seguridad
rusa. Obviamente, Y también, y también, una esfera de influencia imperial. y también con el tema de recursos. Tiene que ver con el tema de recursos porque Rusia es una industria básicamente extractiva. Rusia vive del petróleo y el gas. Los bolivianos también viven del petróleo y el gas, ¿no es cierto? Bueno, pero Todavía, vamos a ver, todavía, porque todavía. creo que no han habido exploraciones y ya se les está acabando las reservas descubiertas por el momento. Ahí tienen un problema en Sí, bueno, Bolivia. Ya hablaremos de Bolivia, ya hablaremos de Bolivia. por eso, bueno, pero quiero decir, digamos, ahí están los dos más o menos, y tiene que sostener una gran industria bélica. Además, hay otra cosa que ha aparecido. Al principio era el batallón Azov, Sí. los nazis que peleaban en Mariupol y qué sé yo, pero después tenemos al grupo Wagner, es decir, la privatización de la guerra, grupos privados que dice el ricachón, el magnate que dirige el grupo Wagner le dice a Putin: ustedes no nos están dando armas y nosotros no podemos tomar Bakhmut porque no nos dan las municiones suficientes. ¿No parece un poco extraño esto? No es Como, son las como, son las como los privatizaciones mercenarios de la Edad privadas, Media. aparecen las compañías privadas, las conductas, el condotiero que está ahí. Me parece, sí, vemos unas transformaciones notables, y me parece que el conflicto dura mucho. Acá es a ver quién parpadea primero, y hasta cuándo puede aguantar Rusia. Rusia se ha movido muy inteligentemente con respecto a China, y además Sí. muy hábilmente el otro imperio naciente que está por ahí, una naciente que va a ser el más poblado del mundo, es la India. Eh, Una pregunta adicional para pasar a China, con respecto a Rusia. La alianza China-rusa en cuanto al complejo militar, ¿llega a superar a Estados Unidos o equipararlo? Posiblemente, yo no tengo los datos para eso, pero probablemente sí. Además, digamos, los chinos, ahora hay que ver hasta dónde se van a comprometer los chinos. Los chinos y los rusos, a fines de los años 70, los rusos le pegaron una pateadura en la frontera a los chinos. Los chinos no quieren a los rusos, no los quieren. Los rusos. Puede de repente. También es cierto que el pacto es un pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no es Sí. cierto? Este pacto es un pacto entre dos futuros enemigos que dicen: bueno, vayamos, vayamos juntos dos contra uno. El pacto del que se olvidan los comunistas, cuando les Claro, conviene. claro. Desde luego. Pero, pero, a ver, en el caso concretamente de China, así como nos ha explicado estas raíces culturales de la identidad rusa, ¿cómo podemos interpretar a China? Y en ese sentido, ¿habrían puntos de coincidencia? Creo que políticamente sí, porque podríamos decir que son dos imperios, pero más allá de eso, históricamente, Claramente los chinos es el imperio del medio. históricamente, digamos, las bases culturales chinas se asemejan a las rusas. Históricamente, digamos, ¿cómo usted analiza, así como lo ha hecho con Rusia, el rol de China? Culturalmente, si hay yo diría, una dirigencia. Voy a hablar de un pueblo también, pero bueno, pues no hablemos del campesino chino. La dirigencia, el mandarinato chino que está en manos del Partido Comunista Chino, considera que culturalmente, y lo consideran los chinos antes también, ellos son los más inteligentes y superiores a todo el resto. Es algo que eh, mm, hay un autor belga, Simon Leys, que es un seudónimo, pero que fue un gran estudioso del problema chino, que ya lo señalaba. Yo he tenido relación con una traductora que trabajó muchísimo en China, y dice: bueno, en realidad los chinos se consideran superiores, y a veces son superiores. Eso se ve en las universidades norteamericanas, donde los chinos nunca entran por los cupos para la minoría.
entran directamente, superan a todo el resto, los estudiantes chinos en general, con su disciplina, aplicación, etcétera, sobresalen. El confucianismo, digamos, ahí ayudó un poco. Ahora, China, hay que pensar, desde la Argentina, podemos pensar cuando nosotros, digamos, recordamos la intervención anglo-francesa en 1840 y 1845, que al mismo tiempo la misma intervención se daba en China. Y mientras nosotros nos defendimos en la cuenca del Paraná y se tuvieron que ir finalmente y firmar un tratado y reconocer de algún modo, como decía Palmerston, que estaban equivocados. Los ingleses se fueron antes dejando a los franceses solos que tuvieron que apechugar. Lo que pasa es que al mismo tiempo, en China, les navegaron totalmente el Chansequiang, les introdujeron a la fuerza el opio. Era un imperio, una imperatriz que estaba en ese momento. Hubo la revolución de los Estamos boxeadores. hablando de antes de la guerra, digamos, de los señores de la guerra, ¿sí? Siglo XIX, mediados del siglo XIX. Bien. El dominio sobre China fue impresionante. Y entonces los chinos, ¿por qué van a olvidar eso? Ahora digamos, las tornas de la historia están cambiando y nosotros vamos hacia un dominio donde los antiguos dominadores ahora podrán ser derrotados. Y Xi creo que Xi tiene hoy más poder que el que tuvo Mao y más poder que el que tuvo Deng Xiaoping o cualquiera de los que continuaron, que fueron muy hábiles, habilidosísimos. Tienen evidentemente esa digamos, autocracia que se cooptaba dentro de una oligarquía, de un mandarinato que, que crece dentro del Aunque país. muchos dicen que, digamos, el cerebro, aparte de Mao, evidentemente, era su canciller, ¿no? El que logró con Kissinger, digamos, el reconocimiento internacional de. No me acuerdo el Sí, nombre del canciller. tampoco, pero sí, sí, desde luego. Pero Bien. famosa asunto de la mesa de negociaciones, pero la forma de la mesa. Pero Xi, además, si bien Xi le toman un poco el pelo porque su chino mandarín no es muy en las redes chinas, después aparece la policía y se lleva a quien se haya No me burlado acordé. Chuen Lai, doctor. la China. Ujú. Yo creo que, pero digamos, el poder que tiene es realmente, ya el poder imperial es muy fuerte. Y obviamente, como había abolido bien Trump, el conflicto será entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados. Y ahí aparece, puedo decir, porque siempre lo olvidamos, la figura de la India, porque los indios tampoco los quieren mucho a los chinos, saben que los chinos son peligrosos, pero todavía no es una gran potencia militar, pero está siendo una potencia poblacional y Y económica. económica. Pero además, tiene poderío nuclear. Está bien, la tiene también el loquito de Corea del Norte, pero los chinos saben utilizarlo muy bien al loquito de Corea del Norte y fíjense, fíjate la preocupación de los chinos por digamos, este tratado, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ese cordón que quieren hacerle allí sobre el Índico. eh, En el que participa Perú, me está hablando de la Alianza del Pacífico. claro, bueno, pero esa alianza del Pacífico representa a Australia, se está proveyendo de submarinos nucleares. Evidentemente, bueno, estamos ante un escenario de guerra y entonces, si quiere, ¿Cuál, podemos. cuál sería el interés, digamos, o qué pediría Xi Jinping a cambio, por ejemplo? ¿Podría hacer alguna reclamación en cuanto a Taiwán? Porque no es un tema todavía cerrado, Taiwán.
no que va a ser un tema cerrado. Taiwán, reclamaciones ya las tiene hechas. Lo que pasa es que, lo que pasa es que tiene que encontrar el momento oportuno para pegar el zarpazo sobre Taiwán, que evidentemente va a ser sangriento. Y Japón entiende que tiene que armarse. Así como los alemanes han entendido que tienen que armarse, pero tienen problemas por ese lado, porque la ministra no encuentra los tanques, no encuentra la munición, no encuentra la... Bueno, han perdido un poco las aptitudes. Pero bueno, todo ese panorama es un panorama terrible, digamos, proyectivamente, sobre todo para los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen varios problemas que no resuelven. Eh, el, Como le ocurre a la cultura convergente, tiene un sentido, una cosa secesionista. La secesión que tienen adentro es la secesión racial, que la tiene todavía. No la pueden, digamos, Brasil, en ese sentido, está mucho más adelantado que los Estados Unidos. México también, digamos. México también. Entonces, pero digamos, el peso de la tradición calvinista es muy fuerte en ese sentido y obsta a que le encuentren. O sea que el verdadero enemigo de los Estados Unidos está adentro, no está afuera. La DEA está adentro y está en su propio sistema financiero. Se me cae el banco de un banco, después de todo un banco secundario de Silicon Valley, Sí. y, y ahora tengo que decir que voy a cubrir a todos los depositantes de cualquier banco de los Estados Unidos que se caigan. Eso representa, calculaban que cubrir a todos representaría $1 trillón, representaría el Producto Bruto norteamericano. Ahora, no quiero que se interprete, porque me parece, doctor, que no es el sentido, de que nosotros nos estamos rehosando del fracaso norteamericano. Más bien, No, no, en absoluto. más bien considero que Tengo, es, digamos, y ahí tenemos que pasar a hablar de Occidente, ¿no? Y lo que usted me... Bueno, Occidente no existe. Occidente, si se quiere, la cultura occidental, y todo, existe eso, existe la OTAN, existe una Unión Europea que podría ser una confederación imperial, pero que Estados Unidos no es parte, digamos, de Occidente con América, ¿no es Occidente? no, Estados Unidos nos dice que es Occidente. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental clásica. Me estoy refiriendo A a la una, romano-germánica, eso mismo. Eh, esa, no, esa no a la sajona, digamos. No, pero está bien, pero los Estados Unidos también tiene sus bases en esa cultura, pero digamos, en el momento actual, lo que impera es ese, digamos, el mundo tecnológico financiero y un mundo donde, digamos, donde se está produciendo una especie de mutación antropológica. La, No sé si puede explicarnos un poco. la naturaleza no existe, Ah, eh, no existe ningún límite entre el mundo mineral, vegetal, animal y humano, no existe nada. Bueno, todo eso que eh, se toma tan alegremente, verdaderamente yo no me atrevo a llamarlo occidental. En todo caso será una especie de occidentalismo, además ni siquiera desde el punto de vista geográfico. Bueno, entonces Israel está en entonces, Occidente. entonces, ¿qué tipo? A ver, voy entendiendo poco a poco. Hay una versión de Occidente que es herencia, digamos, de la tradición latina, Claro, que usted claro, lo dejó claro. Y eh, Estados Unidos sería una versión de no, Occidente pero esa cultura occidental, del mundo occidental clásico. Cuando hablo del mundo occidental clásico, hablo de una tradición cultural, de la tradición cultural que dio lugar a las universidades, por ejemplo. ¿Eh? De la o sea, estamos tradición hablando de Grecia, Roma, el romana, cristianismo, básicamente. prácticamente. Pero resulta que después, digamos, se han producido las distintas impostaciones. Pero quiero decir,
que hoy no existe eso. Eso es algo, primero, que los estudios clásicos han sido condenados a ser una especie de cenicienta de los estudios Ahora son los estudios de crítica cultural. bueno, y después que, ¿para qué necesitamos los estudios clásicos si tenemos al, ¿cómo es el chat GPT? ¿Eh? Y le pedimos ahí, y el chat miente descaradamente, inventa obras y qué sé yo, porque después de todo es estadístico. Entonces, estadísticamente encuentra cuál es la palabra que sigue, cuál es la oración que sigue, y después cuáles son las obras que podría haber escrito alguien, y las inventa. Es muy divertido, pero es como un niño que está creciendo. Las propias consultas lo realimentan. Doctor, sí, Lo que quiero decir es que no hay una guerra entre Oriente y Occidente. Primero, porque Rusia, como sostienen la derecha, digamos, alternativa, eh, Vox, Trump, Bolsonaro, porque eso es el discurso, entiendo. sí, sí, pero a mí eso me parece una simplificación. Más bien me parece que el gran problema que se está planteando ahora es la caída a pedazos de todas las ilusiones de la modernidad. Entonces, en esa caída a pedazos, que sobre todo a través de, vuelvo a decir, de un proceso casi de mutación antropológica, ahí es donde yo, también aquí en la Argentina hay fervorosos partidarios de Putin que consideran que Putin es el salvador de la humanidad. Yo creo que esto un gran error, no porque tenga yo nada contra Putin, pero Putin lo que está haciendo es, en todo caso, tratar de salvar a Rusia. Pero cuando Putin tiene que unirse con alguien, se une eh, con los muchachos, con los venezolanos, con esto, porque evidentemente tiene que inquinar a su enemigo, que es los Estados Unidos, y entonces uso cualquier recurso para eso, es legítimo, dentro es un ardid de guerra, digamos, una astucia de guerra legítima, pero él no va a venir a la Argentina para defender el matrimonio monogámico y no sé qué cosa, no, además de no practicarlo él, desde luego, pero además es un hombre peligroso porque es un ruso que no bebe, un ruso abstemio, Es un uso abstemio. un líder político abstemio. Hitler no bebía, no fumaba, no comía carne, Hasta era medio vegetariano, creo, ¿no? no medio, era totalmente Era vegetariano. vegetariano. De hecho, las primeras políticas de salud vegetarianas se implementaron en la Alemania nacionalsocialista. Todo hombre de poder que tenga esas extrañas costumbres y religiones de no beber, no comer carne, no, bueno, etcétera, 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 a mí me parece siempre peligroso. Todo, al contrario a la exuberancia de Churchill, ¿no? Que más bien él más bien hacía un poco de abuso del alcohol. Bueno, sí, pero enfrente lo tenía Mussolini, que tampoco se privaba. Eh, eh, Lo que pasa es que si no, la libido se aplica solamente a la política y a la política de poder. Tiene que dejar espacio para otras cosas, ¿no? Tiene que tener alguna expansión. Kennedy, a John La, Fitzgerald, la tenía Marilyn lo Monroe, ¿no? Entonces, sí, pero sí, bueno, pero se lo conseguía la CIA, la que hacía ahí de Celestina, pero para eso son las organizaciones, los servicios secretos. el otro día estaba viendo con mi esposa Los Soprano y en un capítulo una mujer ya mayor, muy bella, por cierto, le dice a Tony Soprano, sí, yo estuve con Kennedy. Es lo que usted dice, la CIA me llevó y estuve con Kennedy. Y además tengo una foto con Kennedy. Entonces, lo que no es digamos, ficcional lo que usted dice, puede ser cierto, ¿no? No es ficcional, porque además hay toda una causa, tanto en los Estados Unidos como que donde están metidos todos, está metido Clinton, está metido el príncipe William, todos en una causa que era, digamos, de trata de trata de mujeres. Bien,
La, las posiciones políticas, ya hablando de Argentina, Perú, por ejemplo, de Sudamérica, creo yo, porque también México, hablar de Latinoamérica también es algo ya discutible, ¿no? México ya estaría Canadá, Quebec podría incluirse ahí también. Habría que nuevamente apostar por la autonomía, ¿no? Del Claro. Quebec. Eh, Sudamérica, digamos, cuando los partidos de derecha buscan referentes, hacen mal en buscarlos en Putin, hacen mal en buscarlos en Trump, digamos, la capacidad intelectual de los dirigentes de la derecha, argentina, peruana, sudamericana, es tan limitada que tenemos que recurrir digamos, paradigmas foráneos, ¿no? Por eso es que de repente la derecha latinoamericana termina, no sé, uniéndose a los protestantes, caso Brasil, ¿no? A los grupos protestantes, al poder evangélico, eh, que no necesariamente, digamos, responde a lo que vendría a ser una posición. Estamos hablando de izquierda y derecha en el sentido de Bobbio, ¿no? No, evidentemente, ¿no? Más apuesta a la libertad, más apuesta a la igualdad, ¿no? No estamos hablando estrictamente, digamos, porque algunos, Bien, algunos cuestionan también esa dicotomía, doctor. No sé si también habría que pasa es discutir eso, ¿no? que la dicotomía izquierda-derecha aplicada al análisis político proviene de la modernidad y se cae con la modernidad. Digamos, Macri es de derecha, Milei es de derecha. ¿Por qué? Porque un liberal, que es un producto del liberalismo, es un producto de la ilustración, tenga que ser de derecha. En realidad, la derecha la crea la izquierda. La izquierda señala a sus enemigos como de derecha y esos de derecha tratan de no reconocerse como de derecha, hablan de centro de no sé qué y acá en la se habla del desarrollismo. Digo, por eso son relativos. Ahora, eh, me parece que en todo caso, yo no voy a hablar de Bolsonaro, pero sí quizá o de Trump, sino del fenómeno que tanto Trump como Bolsonaro representan. La ¿Qué señora, y cosa? ahora la señora Meloni, Peloni, en Italia. Meloni en Italia. Pero la señora Meloni en Italia todavía puede apelar a una suerte de tradición tratando de separarse del fascismo, pero en general a lo que apuntan es a una posición conservadora. Digamos, Tradicional, digamos, tradicionalista. sí, tradicional, pero tradicional dentro de límites muy estrechos en que puede moverse, por ejemplo, Italia. La cuestión es el político conservador, digamos, mientras, digamos, en un barco donde hay digamos, una pequeña parte de la tripulación y del pasaje que son reaccionarios y quieren que la nave vuelva a un puerto que había cerrado antes de la modernidad. Eso lo quería decir. O sea, que la auténtica derecha en esta No, etapa de crisis de la modernidad eh, es, la, eh, digamos, el eh, tradicionalismo y los grupos reaccionarios. sí, pero la postura reaccionaria, digamos, desde Demetr a Nicolás Gómez Dávila en Colombia, Gran, gran colombiano, ilustre colombiano. ilustre colombiano, ilustre escritor, pero como dice Gómez Dávila, en definitiva, dice, bueno, ¿qué es lo único bueno de los reaccionarios? Lo único bueno de los reaccionarios es que podemos mirarlo, es el sarcasmo con el que podemos mirar a los otros. Pero lo que pasa es que el sarcasmo no construye política, ni Nicolás Gómez Dávila lo pretendía. Lo pretendió, De hecho, en efecto, era demasiado inteligente, lo que estaba dejando ahí era un testimonio, miren esto. ¿eh? en Eh, sus ese, escolios. Que ni, ese que ni curioso siquiera. texto inédito Sí, sí. bueno, que el estudio, a ver si este era el texto inédito, bueno, muy bien, es extraordinario Gómez Dávila, pero ese es el papel del reaccionario. Gillian Friend
se definía como, que dice que él estaba en el punto medio entre un reaccionario de izquierda y un anarquista de derecha. Un poco para demostrar también que esas categorías de la izquierda y la derecha definían muy poco. Pero desde luego, si tenemos que tener alguna brújula, y eso, aunque el norte ese es un norte muy variable, pero lo que me parece que surge de lo que se llama el populismo, eh, eh, el fenómeno que está detrás de Trump, el fenómeno que está detrás de Bolsonaro, es la crisis de la democracia liberal, es decir, de la democracia representativa. Y nuevamente de la modernidad, Claro, como porque digamos, decía, el modelo eso ideopolítico de la... funcionó, pero ahora no funciona Ujú. porque nadie se siente representado. Y entonces es una crisis muy profunda esa, porque ya lo decía Schmitt, que todo se mueve siempre entre dos polos, que son identidad, como dice, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bueno, el gobierno del pueblo, gobierna el pueblo, si el pueblo se gobierna a sí mismo, el pueblo es el monarca de sí mismo, esa es la identidad. Y por otro lado, no, pero entonces pongamos la representación, hagamos que unos nos representen, que nuestra voluntad se transfiera a la voluntad de estos representantes. Y ya decía Rousseau, lo decía claramente en el contrato social, y tenía razón, que yo no puedo transferir la voluntad, si yo transfiero la voluntad la perdí. Y esto es lo que, en definitiva, digamos, nadie se siente representado. La caída de la representación hace aflorar el populismo. Ah, sí, el Pero populismo Leo son Strauss, respuestas simples a problemas complejos. Muy bien, son respuestas simples, puede ser que sean equivocadas, pero los problemas complejos, ¿quién los creó? Los creó la crisis de la democracia liberal. Y la democracia liberal no sabe, no responde nada a esa pregunta. Dice que que la democracia se defiende con más democracia. La única forma de entender la democracia sería a través de la participación. La participación. que es el otro paradigma, ¿no? De la democracia Bueno, pero representativa a la democracia participativa, ¿dónde ¿no? está la democracia participativa si todas las decisiones, primero, la mayor parte de las decisiones que tienen que ver con mi porvenir económico se toman afuera? Se reflejan acá y acá entonces se hace, ¿qué hacemos con el fondo? Hablamos con Georgieva, no hablamos con Georgieva, bla, bla, bla. Pero Entonces, lo que usted menciona me hace recordar a Leo Strauss, ¿no? sí, Cuando sostenía de que la democracia se sostiene en base a mentiras, digamos, básicamente, ¿no? No sé si lo usaba en otros términos más sofisticados, yo estoy usándolo de una manera muy burda, pero básicamente sostenía, digamos, de que hay mentiras, no sé cómo las llamaba, bueno, la política mentiras necesarias, ¿no? se sostiene con mentiras necesarias, pero ya el mismo Kelsen hablaba de la representación No, política. sí. Dice, bueno, este es un invento. La representación, Bueno, en, el sistema jurídico positivista es un invento, ¿no? O sea, nunca existió la Grundnorm, ¿no? bueno, Por ejemplo. sobre todo porque era una norma impersonal. Era una norma hipotética que estaba ahí como el Espíritu Santo, pero digamos la validez impersonal de una norma impersonal, una locura, que es ahí donde va la crítica de Schmitt cuando habla cuando define la soberanía a través del soberano y dice, bueno, en la normalidad no se prueba nada, en la cuestión se prueba en la excepción. Pero ahora, nos dice Giorgio Agamben, vivimos en un estado de excepción permanente. Y además Agamben dice más, dice la matriz política, la matriz de la organización política actual en Occidente es el campo de concentración. Bueno, este, ha ido más allá de un poco. Y tal vez el tema de la pandemia ratificó esto. Bueno, hay que ver que la mayor parte de la población mundial estuvimos encerrados, algo que no logró ninguno de los totalitarismos del siglo XX. No, pues. Se cerró en casa y además aplaudían, que es la otra de este otro filósofo, Byung-Chul Han, el coreano, Sí. lo que dice, bueno, ese es el totalitarismo perfeccionado, la gente aplaude que lo En los ejes, para terminar, entonces, de la
de lo que tendría que ser una visión política ahora, actualmente, en la crisis de la modernidad, ya no debe estar dentro de la dicotomía izquierda-derecha, sino entre la dicotomía modernos y antimodernos. Sí, la dicotomía tiene que ver con Y digo esa dicotomía porque la reivindicación, la la política se reivindicación, funda en la enemistad, básicamente, ¿no? pero la reivindicación identitaria y la unificación forzada global, donde lo global se sustituye o se disfraza de universal y de mundial. Esto yo creo que es Usted mencionaba, sí, la línea de quiebra, como dirían, el clivaje, dirían los politólogos. Usted mencionaba, cuando hemos conversado antes del programa, lo universal como, digamos, lo propio de la humanidad. No sé si la humanidad existe, pero bueno, digamos, Sí, lo pero propio de a todo. condición de entender que lo universal, que digo, es un tema teológico, Sí. filosófico y cultural, pero a lo universal se llega a través de lo particular. Como decía, Eso lo decía global, De Maistre, ¿no? De Maistre decía, yo no he visto nunca la humanidad. Yo he visto españoles, he visto alemanes. claro, pero nunca he visto al hombre abstracto. Eh, lo universal es lo local más allá de los muros de la ciudad. Esta vez siempre me pareció una definición maravillosa de lo universal. Pero entonces, lo mundial sería el tablero político mundial donde se dan allí las afirmaciones, negaciones, conflictos donde están las entidades políticas. Y es normal que esto ocurra y ahí puede ser, digamos, una distribución en grandes espacios y que esos grandes espacios siempre van a tener zonas de choque, porque un poco lo que hablábamos de la esfera de influencia. La esfera de influencia de esta zona de espacio va a tener, bueno, ¿dónde choca con la otra? ¿Dónde Esas placas tectónicas de las que hablaba placas? Huntington, Claro, hay placas tectónicas, entonces hay que reformular el los concepto, puntos de fricción, ¿no? puntos de fricción, hay que entender cómo se gestionan los conflictos y el mismo conflicto la misma idea de guerra para no convertirla en digamos, en la criminalización del enemigo, sino que la guerra, El mal absoluto. claro, la guerra se hace para obtener la paz, e inclusive ahí es donde tiene mucho el Pero juego la, de más. pero la paz es la suspensión del conflicto, no es que se anula, La paz, digamos, la, es un armisticio en todo caso. la paz política es siempre provisoria, pero hay que Así es. buscarla. Hay dos aspectos. Primero, lograr la concordia interior, que no significa unanimidad ni significa consenso. Lo del consenso es un verso. El consenso lo que puede haber es compromiso, pero no consenso, porque el consenso en realidad nos lo vende como un unanimismo. Aparece una mesa redonda con 7 u 8 tipos que nos ponen por la televisión y dicen, hemos consensuado en que a partir de hoy todo el mundo tiene que poner tanta plata. Bueno, ya, a mí no me consultaron. No, no, la idea de consenso es verdaderamente, tiene un trasfondo totalitario de unanimismo. Nunca hay una unanimidad. Quien dice consenso está engañando. Desde luego. Y lo otro es lo global. Entonces voy a nuevamente a Bueno, simplificar, lo global se ha síntesis, ¿no? sustituido a lo Sí, universal y se así es. presenta además a través de todo ese aspecto de amenazas apocalípticas. El miedo ordena, el miedo permite gobernar, es uno de los instrumentos de gobierno más fuertes que hay. Entonces, nos meten el miedo. No podemos, no, ¿cómo? Nos dicen, por ejemplo, los argentinos que tenemos que eliminar las vacas porque las flatulencias de las vacas producen el gas metano, que qué sé yo, y qué Se sé va a cuánto. incendiar a Entonces, Argentina en algún no, momento. que tenemos que comer una carne sintética, porque además es, como decía Baudrillard, la cultura del simulacro. Ahora tenemos la hamburguesa, que dice que no es una hamburguesa, sino es un cuento que además esa carne sintética
tiene más gasto energético y menos proteínas y además puede causar muchas más enfermedades. ¿no? Entonces, O la peor pesadilla de un argentino, ¿no? Un chorizo de soja, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso debería ser, eso es apocalíptico, creo, ¿no? desde luego, nosotros estamos atados a la vaca. Nosotros y los indios estamos atados a la vaca. Lo global como una estructura económica y Tecnológico, tecnológica. básicamente tecnológico financiero, pero que se disfraza de un universalismo humanitario y Ujú. que nos mete miedo a través de todo el cambio climático, la pandemia, el agua. Un universalismo humanitarista que tiene como origen el optimismo antropológico, que son cosas que no se hablan, ¿no? Digamos, la visión de la ilustración, de que la historia, digamos, es un progreso permanente y la visión humanitarista, digamos, Claro, los derechos humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. sí, son los, digamos, son los últimos productos que quedan en el garage de la modernidad. Luego Eso lo sigue venden lo, ahí. luego sigue lo mundial como lo estrictamente político, donde están los estados y Sí, las entidades financieras ahora los imperios, los grandes espacios, y, y lo grandes actores que no son y lo estatales. más importante, la teoría que usted esboza es que se ha invertido, es lo universal, ¿no? Lo universal es lo que debería ser la base, en la que subyace los otros niveles. Pero Claro, actualmente lo que se ha hecho es una inversión. Actualmente claro. la prioridad o la base de todo estaría en lo Como Marx tecnoeconómico. invirtió la dialéctica hegeliana, nosotros nos han invertido la cosa y lo global se está disfrazando ahí de universalismo. Bueno, eso Doctor, es, sí, yo quería preguntarle rápidamente sobre cómo ve el escenario en Perú. Usted también ha podido disfrutar un poco de la comida y de la calidez de los no, hermanos. le tengo un gran cariño, no solo gastronómico, a, a Perú. Además, la Argentina tiene una deuda con Perú. Eh, No, eh, es al revés. Perú tiene una deuda con Argentina. Se olvida bueno, que sangre argentina corrió en tierra peruana para lograr la independencia, ¿no? Aunque no sé si no queríamos independizar, ¿no? Esa es otra estoy de historia, ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo. Después, San Martín, que fue un gran militar, pero no fue un político Ducho. los dejó un poco a ustedes a la deriva en algún Es que momento. lo llamaron, creo, ¿no? Lo llamaron desde No, Argentina. no lo llamaron, se fue. Pero bueno, pero no, me refiero sobre Pero todo ojo que a la propuesta sanmartiniana se la volvió política. un eje de discusión política durante 50 años de la vida republicana. Bartolomé Herrera, por ejemplo, sostenía la tesis de la posibilidad de una monarquía constitucional en Perú. Es decir, Claro, la idea todavía tuvo vigencia por muchos años, ¿no? Frente, usted, digamos, a este Napoleón latinoamericano que fue Bolívar, ¿no? claro, pero ustedes, además, después lo tuvieron a Pío Tristán, bueno, que había Belgrano, la batalla de Salta y Tucumán, pero luego tiene un desarrollo. El último virrey peruano. Claro, fue el último virrey, fue importante. Y además la hija, Flora Tristán, que una figura que las feministas parecen desconocer, porque es una figura. Yo elaboré una tesis en un artículo de que el Estado peruano se configura a partir de un Estado contrarrevolucionario con el virrey Abascal. Es decir, Sí, el Estado peruano como tal se configura como una respuesta a las expediciones que mandaba Argentina, las expediciones libertadoras, si no me equivoco, o tenía otro nombre, me parece, no, eh, bueno, pero antes, antes de la mayo independencia. Así es. de 1809 mandamos a los patricios, fueron allí. Por ejemplo, la batalla en Huaki, ¿no? Donde estuvo Sí, Goyeneche. Mi teoría es el Estado peruano se configura como un Estado contrarrevolucionario frente a los intentos de independizarlo por parte de expediciones que enviaban la Argentina, ¿no? Con el virrey Abascal. Abascal crea, digamos, la estructura política del Estado peruano, en mi opinión, del Estado moderno peruano, ¿no? pero es cierto, porque además la expedición argentina cuando bueno, Castelli, Rondó, me eh, parece. lo que hoy es territorio boliviano, empezó aquello, la muerte es un sueño largo, uno hizo una homilía sobre eso, eh,
y realmente ahí era una especie de mala versión de los revolucionarios franceses y del terror, sí, es cierto. Y obviamente generó una reacción. La grandeza peruana se disuelve en la República. Usted no, lo corté, disculpe, doctor. Iba a decir que la Argentina le debe a Perú. Imagino No, que no, 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 para mí Abascal era algo que recuerdo de los estudios secundarios, aquello de a mí me parece eh, que es una figura importante. Sí. Sal Abascal, ¿no? Los Sal Abascal. Fernando de Abascal, el marqués de la Concordia, para mí que es una figura importante en la historia peruana, pero no es tan reivindicado, porque es parte de la historia virreinal tan atacada ahora en Perú con esta visión, digamos, neoindigenista, ¿no? Pero usted Claro. nos estaba diciendo, doctor, de que Argentina le debe a Perú. Quiero saber qué le debe. ¿Qué le debemos a...? O perdón, que Argentina le debe a Perú. Bueno, por lo pronto el apoyo en la guerra de Malvinas, que fue muy importante y hasta, digamos, quiso manifestarse hasta en el plano militar. Y luego Pero nosotros llegó, como... ¿no? O sea, se enviaron los Mirage, Sí, 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 se sí. enviaron los La, Exocet, también me la parece. intervención diplomática de Fernando Belaúnde Terry, pero además nosotros nos comportamos muy mal luego, cuando la pequeña guerra que sostuvieron El todos los innombrable. Mi mujer dice que es, ¿cómo le innombrables, dicen? Mufa, ¿no? Mufa. No se debe hablar de él. el Trae mala chino, suerte. el chino, bueno, con Ecuador, porque nosotros éramos garantes de la paz, fuimos garantes de la paz entre ambos países, le vendimos armas a Ecuador, nuestro sentido este, filantrópico y pacifista hizo que le vendiéramos armas que no funcionaban, Sí. pero Pero la algo, señora Cristina Fernández de es Kirchner, algo que siempre me he sentido personalmente avergonzado por eso. sí, pero la señora Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Perú cuando gobernaba el presidente Alan García y Sí, pidió disculpas a nombre del pueblo argentino, ¿no? Que evidentemente era un acto de un gobierno, pero no representaba el sentir del pueblo argentino, ¿no? Y creo que es así. Yo creo que un peruano como yo puede caminar sin ningún tipo de temor ni vergüenza por las calles argentinas, porque hay una hermandad, creo yo, peruano-argentina, y que no sé si luego nos va a servir para un proyecto político integracionista, pero en argentino. De repente estamos destinados a gobernar Sudamérica, doctor Bandieri. no, ¿por qué no? Bueno, yo no, desde luego, El no, origen imperial, la vocación imperial peruana con, digamos, todo este avance ilustrado de no las imperial primeras peruana, porque décadas. parece que llegó a la guerra con la Confederación Argentina, de la Confederación Peruano-Boliviana. Eh, pero bueno, pero ahí los que hicieron siempre el gasto son los chilenos. Que Doctor, es- una pregunta y ahora sí para terminar, porque nos hemos extendido muchísimo y le agradezco por el tiempo. Para mí ha sido, para mí seguir conversando, pero lamentablemente tenemos que ponerle un fin al programa. desde luego. Y creo que vamos a tener que repetir en otro momento. Yo espero que podamos nuevamente tener esta conversación. Bolivia es la Ucrania latinoamericana. Es el centro, digamos, perdón, de Sudamérica. A ver, yo tengo una teoría ahora con lo que está pasando a nivel de los ataques que recibe la presidenta Boluarte en Perú. Yo creo que Bolivia está cumpliendo un rol geopolítico importante ahora. Geopolítico y también vinculado al narcotráfico. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Rosario, ¿no? Rosario es una ciudad que, no sé quién me dijo que le dicen la Nueva Chicago, o le decían antes la Nueva Chicago. Sí, sí, sí. Eh, Eso esa, es dro- viejo, pero ahora se ha retomado con más fuerza. esa droga viene por Bolivia. Sí, Entonces, hay una ruta de narco, ¿no? Que pasa, no sé si empieza en Perú, pero Perú, Bolivia y acaba en Argentina. Y está la mafia calabresa, de la que vamos a hablar otro día, me imagino, porque ya esto ya sería extendernos demasiado, que es la que recibe el producto en Italia. ¿Es sí, correcto? sí, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con Por cierto, el respecto. apellido Macri es calabrés, ¿no? Sí, sí, sí. Macri, Bolivia, Macri, Macri. Bolivia, Bolivia, el Alto Perú, eh, es un país, la,
la mayor parte de las fronteras de nuestros países están trazadas con la espada, pero en el caso boliviano es mucho más evidente. Y además, con toda esa pretensión de la eh, indigenista, Estado plurinacional, plurilingüístico, pero a la vez unitario, porque Bolivia tiene dos aspectos. El occidente boliviano, andino, y el oriente boliviano. En uno se habla el aymara, el quichua y dificultosamente castellano, y en el otro el guaraní, el castellano y el guaraní. Y son, por eso, Y que mira Brasil, además, ¿no? No, no. claro, claro, mira Brasil, pero también mira la Argentina, de Mm. Santa Cruz de la Sierra. Pero ¿qué hizo Evo Morales? Lo agarró a, no era Camacho, creo que es, el que Al gobernador de Santa el Cruz. gobernador, y Encarceló. lo puso preso directamente. Es decir, yo creo que ahí eso, porque en ese punto hay un punto de fractura de dos, vamos a decir, dos grandes regiones geográficas y que tiene su sentido político también en Sudamérica, que es todo el macizo andino, por un lado, y la cuenca del Plata, en sus proyecciones por otro. El punto de fricción se da ahí, entre el oriente y el occidente boliviano. Y por eso que Bolivia va a tener Un digamos, rol, un rol, sí, un rol importante. un rol importante. Y creo también, ahí sí me gusta eso, de un entendimiento interesante sobre eso entre Perú y la Argentina. Creo que, Porque en la comunicación históricamente ha existido entre el sur peruano y el norte argentino. claro, sí, sí, claro, El mismo Vargas Llosa, el cual fue materia de discusión en su momento, mencionaba que a él le llegaban las publicaciones de Argentina por Bolivia, justamente. O sea, claro, hubo en todo caso un mercado incluso hasta cultural en esa zona, ¿no? claro, claro. No, por eso es muy importante. Y creo que también está, digamos, ahí ese punto de roce entre el oriente y el occidente boliviano, porque además el occidente boliviano, además de tener su petróleo, tiene una producción agrícola-ganadera muy fuerte. Y digamos, también la Ucrania Sí, de en la Evo. Ucrania sudamericana, por ponerle un nombre. Doctor Bandieri, ha sido una charla exquisita. Me quedo con un montón de preguntas por hacerle. Espero que volvamos a poder conversar más adelante. Y creo que esta charla, espero que pueda servir, sobre todo a los que nos están, bueno, van a escuchar, en Perú y en algunos otros países, seguramente en México también nos van a escuchar, en Argentina, para poder entender un poco, como explicaba el doctor Bandieri, cuáles son digamos, los ejes de la política actual, ¿no? Esto que propone el doctor Bandieri de analizar la política desde la perspectiva de la modernidad me parece que es muy interesante, que tiene también implicancias evidentemente filosóficas, ¿no? Es un punto de partida, digamos, ¿no? La crítica de la modernidad o la crisis de la modernidad, ¿no? Pero que nos sirve para replantear, por ejemplo, como mencionaba el doctor, la democracia liberal, ¿no? Que está en crisis, la crisis de la representatividad. Entonces, por ejemplo, en Perú, una sucesión de presidentes, pero no solucionamos el problema político. ¿No será que el problema no tiene que ver con la elección de una persona, sino con un sistema que se está cayendo a pedazos y se tiene que replantear? Y no pasará eso en otros países latinoamericanos o sudamericanos. Eso de repente vamos a tener que conversarlo más adelante, mi querido doctor Luis María Bandieri. Bueno, bueno, muchas gracias, José. Como siempre es un gran gusto conversar contigo y bueno, luego en algún momento nos encontraremos personalmente. Doctor, ¿qué está leyendo de literatura? Literatura, últimamente. de, de literatura, en realidad en este momento de literatura de ficción, tendría que ¿Está decirte, en un ensayo? ¿Está leyendo algo eh, histórico? bueno, histórico sí. Estamos trabajando sobre
eh, tanto sobre el bicentenario que ahora de la doctrina Monroe, que hay un gran libro de un gran historiador mexicano, Carlos Pereira, extraordinario historiador, sobre la doctrina Monroe, muy interesante. Y otro también, otro tema que estamos viendo es hace 200 años llegó una, un vicario apostólico. Nosotros, después de 1810, estábamos separados digamos, de Roma en el sentido de que digamos, no se podían designar los obispos. Esto duró prácticamente, duró largos años. Y en 1823 mandaron una misión de un eh, avesado cardenal que se llamaba Giovanni Musi, y que trajo a un secretario que era Giovanni Mastai Ferretti. Giovanni Mastai Ferretti más tarde sería Pío IX. Y Pío IX, y el futuro Pío IX dejó unas memorias y es muy interesante, porque además chocaron primero con la diplomacia española, la diplomacia de Fernando VII, que les dijo, tiene que entenderse con nosotros, no con ellos. Y cuando llegaron, un poco lo que el informe final que hace Musi y que recoge en su memoria Mastai Ferretti, es, bueno, dediquémonos, acá tenemos, no sabemos cómo va a terminar este partido, así que digamos que nos vamos a dedicar a los asuntos espirituales, es decir, a poner, a poder restablecer la línea de las autoridades a través de los obispos, y políticamente que los españoles se arreglen con ellos, y me parece que van a perder. Esto es muy interesante. Claro, elaboró toda una política eclesiástica, digamos, para poder... Pero muy importante porque arroja mucha luz sobre la política del tiempo, y además de cómo estaba convulsa la, digamos, lo que eran en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, o Provincias Unidas en Sudamérica, como también se llamaron en el Congreso de Tucumán. Bueno, 2000 años, 2023 años de existencia, creo que los vuelven expertos en materia diplomática, ¿no? La diplomática vaticana creo que de larga data e importante en su momento, ¿no? Algún día podemos conversar, y sería muy interesante, sobre cómo es ahora esto, digamos, si la estructura que en catolicismo y formas políticas eh, fascinaba a Carl Schmitt, ¿no? Esa iglesia organizada sobre la base de un derecho canónico que a la vez repetía el derecho romano. ¿Cómo se llama la descripción en latín? El unus, me he olvidado, como la unidad en la diversidad, en la diferencia, tiene un nombre en latín. Silencio opositorum, pero, Exactamente, pero exactamente. pero complexio opositorum, ese Complexo era positorum, exactamente. Silencio opositorum de Nicolás de Cusa. La complexio opositorum, pero ese complexio opositorum, digamos, sacaba su forma orgánica de esa romanidad, ¿no? Del derecho romano, y por eso se hablaba del catolicismo romano. Hay un historiador italiano muy interesante que se llama Roberto Pertici, que escribió, es un artículo, ¿no?, que se llama El fin del catolicismo romano. Cómo, digamos, no es el fin ni del, obviamente, del papado ni del cristianismo, pero sí de una forma de autorrepresentarse el catolicismo a través del catolicismo romano. Y cómo, qué es lo que eso produce. Eso también es interesante porque tiene una gran repercusión en nuestros países, en la política, en el Papa argentino, en un montón de cosas. Podríamos conversar en algún momento sobre eso. ¿Llegará a ser santo Francisco algún día? ¿Eh? ¿Llegará a ser santo? No sé, últimamente todos los papas se convierten en santos. Me parece sospechoso a mí todo eso. Debo confesarlo. El Dictatus Papae de Gregorio VII, Doctor, tengo que hacer una pregunta. estamos Tengo que hacer... hablando del siglo XIV, decía que todos los papas son santos.
pero, Me parece doctor, me he llevado a tener que hacerle una última pregunta final. Pero no, usted, no, 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 no. entiendo que la percepción que tenía, por ejemplo, de Joseph Ratzinger era, digamos, de un intelectual. Usted me imagino también como un hombre un intelectual, un hombre de letras, tenía un cariño especial por Joseph Ratzinger. Además por la producción, el debate en Ratisbona. Ratzinger vio este problema que señala Pertici, y él entonces hablaba de una hermenéutica de la continuidad. Decía, sí, sí, acá está el Vaticano II, pero hay que interpretarlo a la luz del Vaticano I y del Concilio de Trento. Es decir, hacer una hermenéutica de la continuidad. Al parecer, esa hermenéutica de la continuidad se ha roto. Entonces podría atribuirse la renuncia, el gran rifiuto de Benedicto XVI a esa circunstancia, a la imposibilidad de eh, mantener esa hermenéutica de la comunidad. Si esto es bueno o malo, yo no soy teólogo y no me voy a meter en eso, pero quiero decir, es algo que hay que advertir. Ahora sí, paramos porque si no vamos a continuar Así, ahora per ya secula paramos. seculorum. Doctor, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo ya en persona. Muy bien, Muchas gracias, cuídese. gran saludo.